información que tenemos preparada en la jornada del día de hoy. Y ahora estamos en comunicación con Daniel Isuardi. Daniel, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andás? Buenos días, José Luis. Muy bien, por suerte. Muchísimas gracias por la atención, gracias por la deferencia de la entrevista. Por favor, trataremos de aportar algo. No sé si uno puede ser muy concreto en algunas cosas, pero bueno, trataremos de ayudar a entender. ¿Por dónde arrancar, no? En esta circunstancia que el país está atravesando tan difícil o tan complicada. Es una cuestión bastante curiosa, ¿sí? ¿Por dónde arrancar? ¿Qué haremos con nuestra Argentina? Hoy viernes el Fondo Monetario se reúne para aprobar el acuerdo con el fondo. Sí. Aparentemente lo van a aprobar. ¿Qué pensás? ¿Cuál es tu visión en este momento de coyuntura que está atravesando el país? Bueno, la verdad que el acuerdo con el fondo no es una cuestión muy, digamos, vinculante en cuanto a que pueda llegar a cambiar algo en lo inmediato, en el sentido de que al fondo se le deben algo así como de 43.000 millones sobre los 350.000 aproximadamente que debe la Argentina, o sea, es un 16-17% del total de la deuda que tiene Argentina. El fondo lo que te está diciendo es, bueno, no paguen, es decir, lo que ustedes nos deben ahora que tendrían que pagar, les doy un préstamo y lo pago yo, digamos, lo pagamos con el préstamo. Es decir, lo que concretamente te está diciendo el fondo es, no te doy más plata que la que te venía dando, no te cobro por ahora porque lo que me tenés que pagar te lo refinancio. Eso es un acuerdo donde se gana tiempo, donde no se le exigen a la Argentina demasiadas cosas, y lo que hace es darle tiempo a la Argentina para que se organice internamente. El problema no es en realidad el fondo ni los condicionamientos que pueda llegar a poner el fondo. El problema de la Argentina real es que hace muchos años que gastamos más de lo que recaudamos y eso genera una deuda. La deuda es hija del déficit. El déficit es hija de un gasto irracional del Estado argentino, un gasto público absolutamente enorme, que no tiene ninguna eficiencia en muchos sentidos y que da muy pocas prestaciones al ciudadano medio. Así que el problema no es la deuda, sino el gasto excesivo que genera, como no tenemos recaudación, genera inflación, que genera el mayor de los problemas que tenemos, que es la inflación, más que el Fondo Monetario. O sea que el fondo por unos meses yo ni lo tendría en cuenta en ningún sentido, porque lo único que hacemos en este momento es patear para adelante el problema. Creo que no merece demasiada atención para los próximos meses. Sí creo que merece atención el tema de la inflación, porque es lo que más golpea al bolsillo de todos nosotros, ¿no es cierto? Sobre todo la inflación en alimentos, 7,5% es un escándalo en todo sentido, es decir, los precios vuelan, esa es la realidad, y la plata alcanza cada vez menos, pero tampoco, si no hay una medida desde el Estado, que es el principal promotor de la inflación, es muy poco lo que se puede hacer del sector privado. Antes de entrar de lleno a la cuestión de la inflación, ¿no? A ver, los grandes países del mundo, las grandes economías del mundo deben, van pagando. Sí, todos debemos, los particulares también debemos. O sea, y vamos pagando. Es decir, nadie mata a otro por una deuda. Es decir, siempre hay algún tipo de acuerdo. El tema es pagar. Mundial, ¿no? El tema es pagar y en qué se usa el dinero. Yo creo que el problema es al revés. El tema es dejar de endeudarnos para poder algún día empezar a pagar. El problema es que cada vez nos endeudamos más, independientemente si le paguemos o no le paguemos al fondo. El tema es que cada vez gastamos más. El tema es que tenemos que entender de que no todo sale del aire. Cada vez más argentinos viven de un Estado más pobre. El Estado gasta sin control y genera un déficit de casi 8 productos del producto, que si uno lo mide bien es un poco más, y genera un problema irracional al sector privado en el sentido que cada vez apretan más, es decir,
Acá el Estado nunca hace el ajuste lo hace el sector privado, y el ajuste lo hace el sector privado ganando eficiencia. Se gana eficiencia, lamentablemente, a costa de, maquinizar, es decir, poner más énfasis en eliminar procesos que lleven un costo adicional. Entonces eso sacrifica muchas veces mano de obra. Entonces tenemos que entender que el Estado, cuando absorbe tanto dinero del sector privado, elimina la posibilidad de que el sector privado invierta, tome crédito para poder generar nuevos puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces esto no es gratis. Es decir, que el Estado gaste sin control no es gratis, genera este problema gravísimo, que es la inflación y la falta de inversión en el sector privado. Bien, hoy el principal gasto está dado por la política en el país. No sé si es la política, es decir, hay un concepto medio pernicioso, porque uno cuando ve el desagregado de en qué gasta el Estado argentino y ve que casi el 70 y largo por ciento, casi el 76, 77 son jubilaciones, planes y ayudas sociales de diversos tipos y diferentes sistemas de subsidio al sector más pobre de la población, ve que la verdad que la política es el 3, 4, 5% del PBI, que es muchísimo. Sería ejemplificador que se achicaran los cargos, yo entiendo todo eso y me parece bárbaro, pero la realidad es que el enorme desmadre es el hecho de emitir cheques a favor de particulares, a veces sin razón, a veces con razón, eliminando jubilaciones de gente que aportó para regalarle jubilaciones a gente que no aportó. Entonces es un descriterio, no hay un criterio para organizar el enorme gasto que tiene el Estado. Es decir, la gente que aportó merece su jubilación, la gente que no aportó por muchas razones, cuestiones sociales, etcétera, habría que estudiar si lo que hay que darle es una jubilación o hay que darle una asignación de otro tipo, que sea más posible de ser solidario con la gente que realmente lo necesita, porque cuando empezamos a regalar jubilaciones, le regalamos jubilaciones a gente que lo precisa y a gente que no lo precisa también. Y se produce un desatino y un desconcierto, porque la gente que aporta al final se siente estúpida frente a la gente que se jubila igual y no aporta, la gente que se rompe el alma con un emprendimiento particular y paga un montón de impuestos se siente en desigualdad de condiciones con la gente que le dan un puesto en el Estado sin ningún tipo de merecimiento y sin ningún tipo de ocupación, o sea, sin trabajo le generan un puesto en el Estado y le pagan un sueldo por poca cosa. Entonces, creo que hay muchas cosas que hay que rever y ajustar en el Estado argentino en términos generales, ¿no? En todos los niveles, nacional, provincial y municipal. Vos fijate lo que es simplemente el presupuesto, acá lo que podemos nosotros un poco conocer más en detalle, el presupuesto de lo que es el municipio de Navarro, 1.550 millones de pesos, una cosa así. Si vos lo dividís por la cantidad de habitantes, nadie puede llegar a pensar que los habitantes de Navarro pagamos ese presupuesto. Evidentemente se termina financiando con algo de inflación, con aportes de la provincia, porque aparte del mantener el municipio de Navarro, tenemos que mantener la provincia y la nación. O sea, fíjate todo lo que hay que aportar para sostener. Y fíjate lo pernicioso del sistema, lo perverso muchas veces del sistema, que la gente se enoja porque le llega la boleta de luz de 3.000 pesos, de los cuales, si uno la mira bien, de luz hay 1.000, de impuestos hay 1.000 y de alumbrado público hay 700, 800 pesos. O sea, uno lo que paga es un poco de luz, que es nada, pero lo que paga muchísimo es impuestos. Uno va al supermercado y el ticket no lo discrimina, pero si el ticket discriminara, como en todos los países del mundo, que uno paga, por ejemplo, consume X producto y debajo dice tax, que es el impuesto, 7% o 10%, y uno le discrimina el impuesto, uno entiende lo que paga un kilo de carne y tanto de impuestos. Si uno va al supermercado acá en la Argentina, eso no lo entiende porque le viene un solo número. Pero ese solo número tiene casi un 43% de impuestos. O sea que uno gastó 5.000 pesos en el supermercado y pagó 1.100 pesos de impuestos. 1.000 pesos de impuestos, 800 pesos de impuestos. Que si viniera discriminado, uno entendería mejor cómo funciona el sistema argentino y cuánto paga de impuesto en cada cosa, y se agarraría muchas veces la cabeza y exigiría por ahí un poquito mejor para que los impuestos se gasten de otra manera, ¿no? Me parece.
O sea, en síntesis, organizar mejor al Estado, una palabra. Yo creo Hacerlo que más tenemos que ser práctico, más, digamos. claro, yo creo que tenemos que ser más serios a la hora de no mentirnos. Es decir, la verdad, el Estado argentino en todos sus niveles esconde un montón de subsidios estatales, es decir, subsidios laborales, es decir, fondos de desempleo. Le damos un puesto acá porque la verdad que para que no sufra una condición de marginalidad, le regalamos un puesto en el Estado. Entonces, bueno, entonces lo que hay que hacer es decir la verdad, es decir, quién trabaja, quién no trabaja, quién cobra por no hacer nada, y separar las cosas y empezar a ordenarnos, porque la verdad que el Estado argentino es un montón de ítems donde se disparan números para todos lados para pagar cosas que nadie entiende, que terminan haciendo un presupuesto abultadísimo y dinero que se fuga por todos lados. Esa es la realidad. Entonces, lamentablemente, hay una cuestión ideológica que muchos piensan que el Estado es un enorme redistribuidor de riqueza y de utilidades y que le saca a los que tienen ganancias exorbitantes para darle a los que no tienen acceso a ganancias y qué sé yo. Pero si eso no tiene un orden y un mérito, termina siendo un viva la pepa donde todo el mundo vive, mucha gente vive del Estado sin tener ningún tipo de merecimiento. Esa es la realidad. Así que, bueno, lamentablemente, en eso estamos. Bien. Hablabas de la inflación, ¿no? Hace un rato, y para seguir terminando la entrevista, ¿no? Daniel, Sí. ¿qué perspectivas o expectativas tenés con respecto a la inflación, que es lo que más nos daña el bolsillo y más nos complica la vida diaria? Y la inflación tiene dos grandes componentes, digamos. Uno es la expectativa y otro es lo que va sucediendo en el mercado día a día. Es decir, la expectativa base que todo el mundo descuenta por alguna razón que todavía no entendemos bien, pero lo comprendemos así, que por lo menos un 3-4% todos los meses va a haber por un tiempo. Lo cual eso genera una expectativa indexatoria, es decir, todo el mundo va ajustando por las dudas. Eso es una expectativa. La realidad es el mercado, es decir, qué productos tienen precios relativos más caros, más baratos y cuánto influye el Estado con la emisión monetaria para arbitrar entre los precios. Y eso se va comprobando con un poco más de demora, pero si el Estado no trabaja sobre las expectativas y no trabaja sobre la emisión monetaria, y debería ser el líder en esto, cosa que hasta ahora no lo va haciendo, porque al Estado en general la inflación le conviene, porque con la inflación diluye la emisión. Entonces, el Estado, en vez de decir no te pago, te paga con una plata que después la emite sin respaldo y después genera inflación para licuar esa plata. Eso es más o menos lo que viene pasando de un año y medio a esta parte, en forma así grosera, y de los 20 o 30 años a esta parte en forma general, digamos. Es decir, esto no es mérito de todo de un gobierno en particular, sino que si uno asume en el gobierno y dice voy a bajar, qué sé yo, los sueldos del Estado un 10%, lo echan al presidente en 5 minutos. Ahora, si uno tiene una inflación del 7%, no echan a nadie. Entonces, uno asume que esto va a ser así. Entonces, yo creo que por lo que he leído y por lo que vengo viendo, de acá hasta junio las expectativas inflacionarias van a ser muy altas. Es decir, hay mucha expectativa y no hay ninguna medida del gobierno para bajar la inflación concreta. Es decir, perseguir los precios en un supermercado es una medida efectista, es para la televisión, pero la realidad es que no sirve para nada. Porque uno cuando persigue mucho el precio, lo que desaparece es el artículo. Y aparece otro artículo igual, con otro nombre, que vale el doble. Entonces la gente termina pagando lo que vale en el mercado, y eso es lo que termina pasando. Así que ahora, si de acá a fin de año el gobierno tiene alguna estrategia o cumple con lo que medianamente se acordó para poder controlar la inflación con los diferentes organismos internacionales, probablemente las expectativas se moderen, pero yo creo que como viene cabalgando marzo va a ser igual o más inflacionario que febrero, porque marzo de por sí es un mes complicado por el tema escolar y por el tema fin de vacaciones, etcétera. Hay mucho precio que cambia en marzo y eso generalmente alimenta un poco de inflación, pero abril y mayo vienen con la misma tendencia, no se va a desacelerar rápidamente. Y después de junio veremos a ver cuáles son las medidas que el gobierno va
va tomando. Por lo pronto va convalidando la inflación a través de la tasa, subió la tasa interbancaria para plazo fijo, ya la subió bastante, lo cual indica que el gobierno va convalidando la inflación y va tratando de retener en el sistema pesos a través de pagar más intereses, lo cual encarece el crédito, lo cual encarece todos los productos. De hecho, está subiendo el combustible mucho por el tema de la guerra, pero por el tema de que el combustible es un gran recaudador del Estado, casi la mitad de lo que pagamos de combustible es en impuestos. Bueno, no es un panorama fácil para el asalariado, esa es la realidad. Digamos, en lo inmediato y en lo pronto, ¿habrá que esperar entonces hasta junio o después de junio? Sí, en lo pronto lo que se ve es que la expectativa inflacionaria va a ser alta y habrá que ver cómo el gobierno va reaccionando a medida que pasan los meses y que va viendo los índices de inflación, ¿no? Que va corroborándose en la realidad lo que se está viendo en las proyecciones. Bien. Daniel, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por la esta entrevista. Gracias. Un abrazo grande. Saludos a todos. Muchas gracias. Chau, chau. Chau, chau. Bien, así pasaba entonces.